Dijeron que los hospitales son lugares de curación, pero, ¿qué pasaría si las manos destinadas a salvarte son las que orquestan tu silencio? Cuando la voz de una mujer fue robada en una sala de operaciones, no fue un error quirúrgico, es un encubrimiento. Y a medida que los cuerpos comenzaron a caer, y la verdad se volvía más profunda, solo una mente se mantenía entre la justicia y la obligación. Esto no es solo un caso, es un antecedente. Fue una aguda y dorada mañana de octubre, del tipo que susurra de cambio en el aire, cuando una carta, a diferencia de cualquier otra, llegó al elegante plato de Londres de Hercule Poirot, vestido impecablemente, al igual que su costumbre, con un traje gris perfectamente presionado, con un alfiler de perla centrado con precisión quirúrgica. Poirot se sentó, tomando su rico chocolate de la mañana con serena compostura. Su valet de confianza, George, entró en silencio con la correspondencia del día sobre una bandeja de plata pulida. «Merci, George», murmuró Poirot, mientras aceptaba con gracia la pila. Sus dedos clasificaban elegantemente lo mundano. Billadas, una invitación formal para hablar en un simposio de criminología, y una nota de agradecimiento de un cliente recientemente satisfecho. Pero entonces su mano se detuvo en un sobre particular, papelería de crema gruesa, su superficie en relieve con el emblema del Hospital de Santa Catalina. Un parpadeo de intriga bailó en los ojos de Poirot. Al otro lado de la habitación, el capitán Hastings, que visitaba desde el campo y se alojaba con su querido amigo durante unos días, miró del papel de la mañana. «¿Algo para despertar tu interés, viejo?», preguntó. «Quizás», respondió Poirot, recuperando su habrelera de carta de plata con un aire deliberado. La carta dentro era breve, urgente y curiosa. Era de la doctora Elizabeth Winters, una formidable profesional médica a quien Poirot había ayudado discretamente hace años. Ahora se desempeñaba como vicepresidenta de cirugía en St. Catharines, y su carta solicitó su presencia inmediata en el hospital para discutir lo que ella describió solo como una cuestión de ética, delicada, urgente y requiriendo su discreción y conocimiento particular. «Un caso de hospital», Hastings levantó una ceja. «Ese no es tu terreno habitual». El bigote de Poirot se agitó ligeramente mientras doblaba la carta con cuidado. «No, de hecho, pero cuando una mujer de intelecto e integridad escribe con tanta gravedad», Poirot escucha. Esa tarde, la pareja condujo por las sinuosas carreteras rurales hacia la tranquila ciudad del mercado de Thornfield. La ciudad lentamente dio paso a las colinas y bosques dispersos. En el borde de la ciudad, la imponente estructura del Hospital de Santa Catalina se elevó de una pendiente ajardinada, su corazón victoriano original flanqueado por elegantes extensiones de vidrio que insinuaban la riqueza moderna y el privilegio. «Impresionante», murmuró Hastings mientras se detenían en el estacionamiento privado. En el interior, el área de recepción del hospital exudaba un lujo discreto. Los pisos de mármol brillaban debajo de la iluminación suave, y los paneles de roble agregaban un toque de elegancia del viejo mundo. Pero la joven mujer en la recepción, a pesar de su sonrisa profesional, traicionó una ansiedad sutil en sus ojos. Dirigidos al ala administrativa, esperaron en una antesala pulida donde el silencio se sintió extrañamente pesado. «Todos parecen inusualmente tensos», susurró Hastings. «De hecho», acordó Poirot, bajando su voz, «el ambiente no respira la calma». Momentos después, la puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 50. La doctora Elizabeth Winters se llevó con precisión, con el cabello auburn, una capa blanca inmaculada y un aire de autoridad controlada, pero sus ojos contaban otra historia: tensión, agotamiento y una sombra de miedo. «Monsieur Poirot», saludó ofreciendo su mano, «y el capitán Hastings, es bueno de tu parte venir tan rápido. Por favor,
Entra. En lugar de retirarse detrás de su escritorio, cerró la puerta firmemente y se volvió hacia ellos. Su rostro se torció. Esta mañana, tenía la intención de hablar con usted sobre un problema ético preocupante dentro del hospital, uno que me ha estado sopesando durante semanas, pero ahora, dudó, reuniendo visiblemente su compostura, ha ocurrido algo mucho más grave. El tono de Poirot se suavizó. Algo ha pasado, madame. Ella asintió, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, algo terrible. El doctor Stephen Harris, nuestro jefe de cirugía, fue encontrado muerto en su oficina hace apenas 2 horas. Hastings inhaló bruscamente aturdido. Poirot, por el contrario, redujo su mirada con enfoque clínico. ¿Las circunstancias?, preguntó. Estaba solo. La puerta estaba cerrada desde adentro. Su asistente lo encontró cuando ella regresó del almuerzo. Ella tragó con fuerza, y había una jeringa vacía a su lado. Hastings se inclinó hacia adelante. ¿Sospechas de suicidio? La doctora Winters dudó. Eso es lo que parece ser, o tal vez un accidente. Pero mis instintos se detuvo. Poirot inclinó su cabeza. Sí, él lo introdujo. Su voz tembló solo un poco. Mis instintos me dicen que tampoco. Algo sobre esto no encaja. Afuera, el viento de otoño crujió las últimas hojas adhesivas contra las ventanas del hospital. Adentro, la quietud se sintió demasiado completa como un helado aliento. Y en ese aliento, Poirot ya lo sintió. Esto no era solo una muerte trágica. Este fue el comienzo de algo más oscuro. Un secreto enterrado en los corredores estériles de la medicina y el poder, y ese secreto estaba esperando ser descubierto. Justo cuando la doctora Winters estaba comenzando a explicar que un personal superior ocasionalmente se automedió por dolores de cabeza o dolencias relacionadas con el estrés, una práctica tolerada en silencio, un golpe repentino y urgente cortó a través de la conversación. Y antes de que se pudiera dar una respuesta, la puerta se abrió bruscamente. Un hombre alto de cabello plateado, con el aire dominante de un general militar, entró, su mirada helada barriendo la habitación antes de endurecerse al ver a los invitados. Elizabeth, ahí estás, espetó. La junta está esperando. Hemos convocado una reunión de emergencia. Su tono dejó en claro que no estaba acostumbrado a retrasar o desafiar. Sus ojos aterrizaron en Poirot y Hastings, reduciéndose ligeramente de desaprobación. No me informaron que esperaban visitantes. Winters se sintió inmutada, su voz tranquila pero recortada. Doctora Montgomery, este es Hercule Poirot y Capitán Hastings. Les pedí aquí como consultores. El labio de Montgomery se enrosca. Consultores, este no es el momento para los extraños. Estamos lidiando con una crisis, no organizando una inspección. Pero Winters conoció su autoridad con su propia resolución tranquila, su voz de acero debajo de velvet. Es precisamente por la crisis que llamé al señor Poirot. Es un detective de renombre mundial. La palabra detective colgaba en el aire como un bisturí caído. La cara de Montgomery se enrojeció de incredulidad. Un detective, esto es absurdo. La muerte de Stephen, trágica como era, parece ser un claro caso de daño autoinfligido. No hay misterio. Elizabeth, solo un hombre empujado demasiado lejos. Winters dio un paso adelante, su mirada fría. Doctor Montgomery, debo insistir en que continuemos esta conversación en privado. Sus palabras no fueron una solicitud. Poirot y Hastings entraron discretamente en el pasillo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, los sonidos amortiguados de argumentos calentados se filtraron a través de los gruesos paneles de madera. Hastings se volvió para hablar, pero Poirot levantó una mano, sus ojos afilados fijados en una figura lejana al final del corredor. Un hombre en un uniforme de mantenimiento hospitalario, alto y delgado, que se quedó extrañamente quieto, mirándolos con un enfoque inquietante.
En el momento en que sus ojos se encontraron, el hombre se estremeció y se agachó por una puerta de servicio con prisa antinatural. Lo más curioso, murmuró Poirot. ¿Viste eso, Hastings? Llevaba el uniforme de un conserje, pero sus manos estaban demasiado limpias, demasiado suaves, no las manos de alguien que fregaba pisos y manejaba productos químicos fuertes. Y la forma en que miró al doctor Winters. Poirot estrechó los ojos pensativo. Eso no fue curiosidad, fue un reconocimiento, y tal vez, amigo mío, la sombra del miedo. Sus pensamientos pronto fueron interrumpidos por una invitación, aunque una reacia, del doctor Montgomery, otorgándoles un acceso restringido para investigar las circunstancias de la muerte del doctor Stephen Harris, aunque no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio, llamando a todo el asunto un desafortunado incidente descartado. Poirot permaneció inquebrantable. Y sin embargo, si realmente no hay nada más, entonces la verdad solo reivindicará su hospital. No, dijo suavemente, con una sonrisa puntiaguda. La primera entrevista fue con el doctor Vivien Taylor, un cirujano impecablemente vestido, cuyo comportamiento genial y un costoso gusto sugerían una ambición tan pulida como su currículum. El doctor Harris era un genio, dijo sin rodeos, pero imposible. La mitad del personal lo evitó cuando pudieron. La otra mitad lo sufrió por el bien de sus carreras. Ella revisó su reloj con impaciencia. Estoy en cirugía. Por favor, sea breve. Los ojos de Poirot brillaron. Entiendo que eres el siguiente en la fila para su posición. Una sombra pasó por sus características compuestas. Esa decisión se tomó hace semanas. Esto no cambia nada. Su tono fue definitivo. A partir de ahí, conocieron al doctor Robert Almer, el protegido de Harris, un joven nervioso y ansioso que parecía demasiado nervioso para mentir pero demasiado asustado para decir toda la verdad. Había estado fuera, estas últimas semanas, confesó Palmer, retorciéndose las manos. Distracted, anxious, I kept checking files that weren't part of any active case. He told me 11, Robert, sometimes what we hide to protect lives can also destroy THM. I didn't know what he meant, but now, I wonder. Su voz se desvaneció en silencio mientras la expresión de Poirot se volvía grave, las pequeñas células grises comenzando a agitarse con el olor de algo podrido. No solo una muerte, sino una mentira más profunda y oscura de lo que los pasillos del hospital se atrevieron a admitir. El sol de la tarde se filtró débilmente a través de las ventanas manchadas de Marlowe General, lanzando sombras largas e inclinadas a través de las paredes institucionales mientras el detective Alain Desrosiers entraba dentro del ala administrativa tenuemente iluminada. Sus zapatos pulidos hacían eco suavemente contra el piso de linóleo. Los rumores de la inoportuna desaparición de un estimado médico habían viajado rápidamente, pero Desrosiers había aprendido hace mucho tiempo que la verdad a menudo se movía más lento, hurgada bajo capas de precisión, protocolo e ignorancia pretendida. Primero para saludarlo fue la doctora Elaine Ward, directora helada del hospital, cuya expresión tenía la calma practicada de alguien acostumbrado a verdades inconvenientes. La doctora Leclerc era un hombre de altos estándares, ofreció, su voz recortada, pero la vieja reputación, a veces se pone al día. Desrosiers notó la forma en que eligió sus palabras con cuidado, como un bisturí, y sin embargo no preguntaste a qué me refería con eso, agregó casi demasiado casualmente, porque sospecho que preferirías no haberlo hecho, respondió, dejando que el silencio entrara. Luego llegó la enfermera de la cabeza Miriam Voss, el collar con almidón fuerte como sus labios, su postura como soldado. Leclerc era brillante, terco, a menudo cruel, pero consistente. Eso respetaba, declaró con finalidad.
¿Encontraste el cuerpo? Desrosiers preguntó. Su asistente, Jenna Langley, lo hizo. Me llamaron para verificar la muerte, aunque francamente, cualquier tonto podría haberlo hecho. Su mirada se endureció. Estaba desplomado en su escritorio, con la cara pálida, con los ojos muy abiertos, la jeringa todavía en la mano, cloruro de potasio, estándar en pequeñas dosis, letales en exceso. ¿Tendría razones para administrarlo él mismo? Desrosiers preguntó. No, a menos que la arrogancia sea una afección cardíaca, dijo bruscamente. Eran muchas cosas, pero suicida. Más tarde, Desrosiers entró en la oficina de Leclerc. Era una catedral de orden, libros alfabetizados, revistas clasificadas por volumen y fecha, todo clínicamente inmaculado. Sin embargo, era demasiado prístino. Esta madera ha sido pulida recientemente, murmuró, cepillando una mano enguantada a lo largo de la estantería. Sin embargo, no hay huellas digitales en el teléfono. Extraño para un hombre constantemente en llamadas. Un cajón de escritorio arrojó una fotografía desgarrada, una mujer elegante, cara a medio málida, pero con ojos que desencadenaron algo en su memoria, y una entrada de calendario marcada simplemente calculando. No reunirse, no discusión, recordatoria. Suena menos como negocio, más como el juicio, susurró. Su última entrevista del día fue con Jenna Langley, la asistente sacudida de Leclerc, sus manos temblando alrededor de un pañuelo retorcido. Me dijo que me tomara la tarde, dijo, con los ojos rojos. Eso nunca sucedió antes. Cuando regresé, la puerta estaba cerrada desde adentro. Tuve que llamar al mantenimiento. ¿Quién respondió? Nuevo conserje, Mr. Rourke. Lo abrió en menos de 2 minutos. Está callado pero peculiar, sus manos demasiado suaves, como si nunca hubiera limpiado un día en su vida. Desrosiers levantó una ceja. Él solo ha estado aquí un mes. Sí, ella asintió. ¿Cómo lo supiste? Horas después, la verificación cruzada de los registros del personal con el cumplimiento reacio del Dr. Ward. Desrosiers encontró los registros de limpieza del día, cada oficina contabilizada, excepto Leclerc. Mantenimiento de registros descuidado, Ward ofreció, pero incluso ella no lo creía. Afuera el anochecer había envuelto al hospital en un silencio frío, hojas susurrando sobre el asfalto cuando Desrosiers se apretó el abrigo. ¿Cuál es tu instinto?, preguntó su compañero, el inspector Caldwell. Suicidio obvio, respondió lentamente, pero cada cosa obvia aquí lleva una sombra. Un hombre de rutina hace una salida inusualmente caótica, una limpieza no programada, una entrada de calendario críptica, un misterioso conserje con manos de seda. Justo en ese momento, en el garaje del hospital, surgieron 2 siluetas, Rourke, el conserje, participando en un intercambio silencioso pero feroz con una mujer alta y de ojos afilados, la doctora Vivian Lang, jefe de psiquiatría, y una vez, el rival más amargado de Leclerc. Ah, murmuró Desrosiers, con los ojos reducidos. Quizás el cálculo nunca fue su objetivo de ser solo. Le gustaría que continúe esta historia en una parte futura. La lluvia de la mañana cayó constantemente, una batería suave y persistente contra los cristales de la ventana, como si el cielo en sí mismo susurrara secretos enterrados durante mucho tiempo, secretos que el inspector Rahil tenía la intención de desenterrar. Ajustó los puños de su abrigo con el mismo cuidado preciso que le dio a cada detalle, sus ojos fuertes con el tipo de conocimientos que solo poseen los hombres bien conocidos con las sombras de la verdad. El mayor Asher se paró a su lado, en silencio, aunque su inquietud colgaba en el aire como niebla. Antes de que Asher pudiera hablar, Rahil murmuró: «Esto no es suicidio. Nadie borra los datos del teléfono. Borra una oficina completa y garabatea las iniciales en un calendario para simplemente quitarse la vida. Alguien está ocultando algo».
Su próximo destino era una vieja cabaña de ladrillo rojo en las afueras de Glenmere, donde la señorita Hilda Crane, una vez una enfermera quirúrgica experimentada, había renunciado abruptamente 2 años antes en circunstancias misteriosas. Abrió la puerta con sospecha en sus ojos y una pesadez en sus hombros que hablaba de verdades demasiado tiempo guardadas. «Estás aquí sobre Harris, ¿verdad?», preguntó. Su voz no sorprendió, pero renunció. Rahil ofreció un asentimiento silencioso. «Entonces te mereces la versión que enterraron». En el interior, la sala de estar olía a lavanda y papel viejo, una fragancia extrañamente calmante para lo que seguiría. Stephen Harris fue brillante, comenzó, pero su lealtad al Hospital Glenmere era inquebrantable, incluso cuando no debería haber sido. Hubo un caso que nunca pude olvidar. Una niña llamada Elise Markham, una alumna de premedicina, solo 21 años. Ella entró para un procedimiento artroscópico menor, rutina, pero algo salió terriblemente mal. Sus vitales se estrellaron bajo anestesia, daño cerebral por falta de oxígeno, nunca se recuperó. Ella todavía está en una silla de ruedas hasta el día de hoy. Asher se inclinó hacia adelante, su tono mordido por la indignación. Hilda dudó, luego dijo, Harris lo cerró. Afirmó que era una complicación trágica. El hospital pagó en silencio a la familia, sin prensa, sin investigación, pero la verdadera pregunta era, ¿cuál era la culpa? Ella bajó la voz. Pocos días después del incidente, desapareció. Dijeron que su madre estaba enferma, pero nadie lo volvió a ver. Ella levantó la vista entonces, los ojos perforados. Eso fue intención. O Larkin regresó para revelar algo, o alguien temía que lo hiciera. De cualquier manera, alguien quería silenciar a Harris. Hizo una pausa, su voz temblorosa. Cuando Rahil salió, la lluvia fría aún caía, miró el cielo gris y murmuró, la vida de una niña fue destruida, un médico enterró la verdad, y ahora esa verdad ha regresado a su camino de regreso. Esto no es solo un asesinato, es la consecuencia de un crimen olvidado hace mucho tiempo. Asher asintió lentamente, pero su mente ya estaba corriendo. El parpadeo en los ojos de la señorita Crane, cuando Rahil pronunció el nombre Peterson fue fugaz, pero innegable, un nombre envuelto en silencio y empapado en asuntos pendientes. James Peterson, murmuró, como si diera vida a algo enterrado. Su tono cayó, los ojos corriendo hacia la ventana cerrada. La gente dejó de decir ese nombre después del incidente. El hospital cerró todo, el doctor Montgomery se aseguró de eso. Los asentamientos, NDA, Silence compraron en efectivo en frío. Querían que se fuera olvidado. Pero el doctor, Harris, no olvidó. El caso de Markham lo cambió. Lo dejó de usar los elevadores principales. Fluyó cuando salieron las alarmas. Dijeron que estaba enfermo, pero pensé que estaba culpado de eso, desanimó eso. Rahil se inclinó hacia adelante, voz baja. ¿Quién dirigió la cirugía? Crane exhaló. Harris supervisó. Taylor ayudó, era verde entonces, hambriento de demostrar su valía. Todo parecía normal hasta que no lo fue. Un segundo Elise estuvo estable, y al siguiente, sus vitales fallaron. Fuera de la vieja cabaña, el viento atravesó los árboles como un susurro de historias inacabadas. El mayor Asher habló suavemente, JP, esas iniciales del calendario. James Peterson, los ojos de Rahil se endurecieron. Su hermano, y ahora él resurge, sobrecalificado, escondido como conserje, tomando órdenes del mismo hombre que falló a su hermana. Ese no es un accidente, es premeditación. El sendero los llevó al lado del hospital Glenmere, donde Rahil envió a Hastings para trabajar su encanto en la burbujeante recepcionista, Miss Dawson, mientras él buscaba en silencio registros. La terrible lástima por el doctor Harris, dijo, mirando nerviosamente por el pasillo. Pero digamos que no muchos están llorando. Él era, difícil, brillante, sí, pero siempre distante. Es frío.
Hastings se inclinó, y Peterson, su expresión cambió. Oh, lo recuerdo. Lo vi con Harris la semana pasada. Las voces levantadas, Peterson parecía listo para explotar. Algo sobre la traición, pero no lo atrapé todo. Me dijo una vez, estudió química. Extraño, ¿verdad? Un conserje con un título en ciencias, dijo que los tiempos eran duros, pero aún así, ella se atribuyó, con los labios apretados. Esa noche, Rahil confirmó lo que había comenzado a sospechar. El nombre de Caroline Peterson apareció en registros médicos sellados vinculados al caso fallido de Markham. El patrón estaba surgiendo. Una joven brillante se fue paralizada, su hermano regresó disfrazado, y una supuesta reconciliación que terminó con el cuerpo sin vida de Harris encontrado desplomado en su oficina. Las piezas del rompecabezas ya no eran aleatorias, estaban formando una imagen empapada en ira enterrada y venganza fría. Pero cuando Rahil y Hastings regresaron a su hotel esa noche, un escalofrío más profundo los encontró en la puerta. Hastings se congeló. Algo está mal. La habitación estaba tranquila, demasiado tranquila, pero no estaba tocada. Los artículos de tocador alineados por la navaja de afeitar de Rahil se habían cambiado ligeramente, el aire tenía un rastro extraño de colonia almizcle, y una carpeta de archivos se sentaba asqueada, su borde colgando sobre el escritorio como una sonrisa torcida. Entonces Rahil lo vio, centrado cuidadosamente en su almohada. Un recorte de periódico quebradizo mostraba una sonriente Caroline Peterson, congelada en el tiempo antes de su tragedia. Al otro lado, en la tinta roja irregular, vale la pena matar algunos secretos. Ve a casa detective. El mensaje era venenoso y estaba pulsado con advertencia, pero Rahil no se estremeció. En todo caso, su mirada se volvió más fría, su resolución más aguda. Quien había dejado esa nota no lo entendía. Ya no se trataba de resolver un misterio, se trataba de exhumar un crimen enterrado, enmascarado por la medicina, el poder y el silencio. El hospital Glenmere no era solo un lugar de curación, era una casa de fantasmas, y uno de ellos había aprendido a matar. En algún lugar de sus salas estériles, una verdad estaba esperando, festinando, peligrosa, y Rahil sabía ahora que esta red de silencio no solo ocultaba la culpa, lo estaba enganchando más profundamente en algo mucho más siniestro. Fuera del corredor silencioso del ala de radiología, el brillo estéril de la iluminación del hospital arrojó reflejos largos y fríos en el piso pulido, donde una figura solitaria se movió con precisión misteriosa, deslizándose en los trazos practicados y económicos, no los movimientos perezosos de la rutina, sino la cadencia deliberada de alguien con un propósito enterrado en la superficie. Había algo demasiado enfocado en él, demasiado exacto, como si cada barrido fuera un movimiento calculado en un plan más grande. Cuando Rahil y Hastings se acercaron, se detuvo, los ojos levantando lentamente, revelando una agudeza inteligente opacada por el agotamiento, ya que el sueño se había convertido en un lujo. Parecía estar en sus 30 y tantos, pero el peso del dolor grabó líneas, donde el tiempo no lo había hecho. Señor Peterson, Rahil dijo en voz baja, su voz tranquila pero con una gravedad que hizo tensa la mandíbula del conserje. Un parpadeo de reconocimiento pasó entre ellos antes de que Peterson hablara con voz baja. El break room está vacío. Sin otra palabra, se giró y los condujo por un corredor lateral hacia una sala de personal estrecha, su carpintería de luces fluorescentes que lanzaban sombras débiles a través de cascabores y el débil aroma de café rancio. Cerró la puerta detrás de ellos, el clic del pestillo cortando el mundo afuera. Girando lentamente, los enfrentó como un hombre que se prepara para un golpe que sabía que vendría. «¿Estás investigando la muerte del doctor Harris?», dijo rotundamente, no como una pregunta sino como una confirmación cansada. Rahil asintió una vez, su mirada estable. «Creemos que puede poseer información que no suele esperarse de alguien en su posición».
La mandíbula de Peterson se agitó, un destello de defensa surgiendo. Solo soy un conserje, dijo, pero la convicción en su voz vaciló. El tono de Rahil se agudizó ligeramente. Un conserje, con un título en química, y una hermana, Caroline Peterson, cuyo nombre permanece enterrado en las sombras del pasado del Dr. Harris. El silencio que siguió fue aplastante, como si la habitación misma contuviera su respiración. Los hombros de Peterson cayeron. La máscara cuidadosamente construida de un empleado sin rostro se desmoronó para revelar la angustia cruda debajo. 5 años, susurró, las palabras se atraparon en su garganta. 5 años de verla desvanecerse, primero su carrera, luego su confianza, luego su voluntad de levantarse de la cama. Era brillante, divina, la medicina era todo para ella, y después de esa cirugía, su voz se rompió, ni siquiera podía sostener una cuchara, no podía firmar su propio nombre, sus manos se apretaron en puños a los costados, temblando de furia restringida. ¿Sabes cómo es ver a alguien que amas desaparecer mientras las personas que lo causaron caminan libres, riendo en cenas de premios, publicando documentos, fingiendo que son dioses en abrigos blancos? La voz de Rahil se suavizó, compasiva pero sondeando. Viniste aquí buscando la verdad, no la venganza. El asentimiento de Peterson fue lento pero resuelto. No pudimos demandar. El acuerdo nos cayó ironclad NDAs amenazas legales, pero no podían evitar que trajera un trapeador y trabajara estos pasillos. He estado aquí 3 años, mirando, escuchando, conectando los puntos que nadie quería ver. Su voz cayó, apenas por encima de un susurro. Caroline merecía respuestas. Hastings se inclinó hacia adelante. Esa nota del calendario en el horario de Harris GT. ¿Reconciliación? ¿Fue tú? Peterson dudó, los ojos parpadeando con culpa y desafío. Sí, lo confronté. Le mostré todo lo que había reunido animales en notas quirúrgicas, testimonios de denunciantes de 2 antiguas enfermeras, incluso discrepancias en los troncos de dosis de drogas. Al principio, se burló, actuó como si estuviera obsesionado, su labio se enroscó, pero luego cambió, su rostro salió pálido, comenzó a inquietarse, en pánico, dijo que nunca se suponía que terminaría así, que el daño fue accidental. Exhaló temblorosamente, y luego mencionó a alguien. Dijo que no dejaría que la verdad apareciera, que estaba viendo todo, que ahora estaba demasiado cerca por los riesgos. Dijo quién era ella, preguntó Rahil, los ojos estrechándose. Peterson sacudió la cabeza. Él no diría, simplemente seguía repitiendo que ella nunca permitiría que estallara un escándalo, que ella lo mataría en la raíz si fuera necesario. Dio un paso atrás, su voz urgente ahora, pero no lo maté, lo juro. Estaba vivo cuando me fui alrededor de las 3:30, tenía que regresar. El mantenimiento me ha estado mirando por resbalar con demasiada frecuencia. Solo quería una confesión. Quería la verdad expuesta, no enterrada con él en un ataúd. Había una crudeza en su voz, no de engaño, sino de dolor suprimido que ahora era demasiado pesado para sostener. Rahil lo estudió por un largo momento, leyendo su lenguaje corporal, los micro temblores del miedo y la honestidad que se enfrentan dentro de él. Luego, sin decir una palabra, se volvió, y los 2 hombres salieron de la sala de descanso, hacia el departamento de registros del hospital, donde las carpetas gruesas se alineaban en las paredes como el lugar de descanso final de los secretos olvidados. ¿Le crees? Hastings preguntó en un susurro mientras pasaban por los fríos pasillos institucionales. La respuesta de Rahil se midió, cuidadosa. Su historia tiene el anillo de la verdad, pero todavía hay una sombra parada detrás de ella. Esto, quien sea ella, aterrorizó a un hombre como el Dr. Harris, y los hombres como él no asustan fácilmente. Justo delante, la sala de archivos se avecinaba fría,
fría y tenuemente iluminada con décadas de conocimiento sellado. En el interior, un fastidioso empleado esperaba detrás de una ventanilla de vidrio reforzada con cable, sin darse cuenta de que enterrado en los archivos detrás de él podría estar el plan de una verdad que alguien poderoso estaba dispuesto a matar para mantener escondido. Y Rahil sabía ahora que la muerte del Dr. Harris era solo el primer temblor en una tormenta que había estado construyendo silenciosamente, oculta a la vista, detrás de las paredes de los hospitales. A medida que Puro y Hastings se peinaban meticulosamente a través de los archivos escasos que se les entregaron, la mayoría del caso de Caroline Peterson envuelto en capas de sellos legales y confidencialidad, un documento pasado por alto ofreció una grieta en la pared. Los registros quirúrgicos, Hastings siempre perceptivos, aprovechó una sección del informe, su voz baja pero aguda. Aquí, mira esta entrada. Dr. Taylor no solo ayudó durante la cirugía de Caroline. Según esto, manejó más del 70% de la operación. Eso está mucho más allá del papel de un asistente. Puro se inclinó más cerca, sus agudos ojos de detective escaneando el documento y luego mirando a un conjunto separado de páginas, el papeleo de asentamiento enterrado bajo pilas de registros de administración de rutina. Señaló silenciosamente el garabato repetitivo de un nombre familiar: Dr. Taylor. Su firma estaba en todas partes, en formularios de consentimiento, en memorandos internos, incluso en documentos relacionados con la respuesta legal del hospital. Altamente irregular, murmuró Puro, para alguien supuestamente no liderando el procedimiento. A medida que avanzaban más registros, una imagen inquietante comenzó a tomar forma, un esfuerzo calculado para minimizar la participación del Dr. Taylor, tanto en la cirugía como en la tormenta que siguió. Cuanto más profundo cavaban, más claro se volvía. El Dr. Taylor no solo había sido parte de la operación, ella la había dirigido, manipulado sus registros, y tal vez orquestado su encubrimiento. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y quién más sabía? Esa tarde, cuando la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas, Puro y Hastings dieron un paseo por los terrenos del hospital, con la esperanza de sintetizar sus hallazgos lejos de posibles espías. Pero a mitad de camino al otro lado del patio, Hastings se detuvo abruptamente. Puro, dijo en un murmullo cauteloso, estamos siendo observados. Puro no giró la cabeza, en cambio ajustó ligeramente su ángulo y usó la superficie reflectante de una ventana cercana para observar detrás de ellos. Allí, al otro lado de la calle, un auto se mantenía inactivo en la acera. En el interior, una figura solitaria se sentaba inmóvil, su mirada fija en las pasarelas internas del hospital. Nos movemos como si nos vamos, dijo Puro suavemente, pero tome una ruta que nos acerque. Desviaron su camino sutilmente, a la deriva hacia la salida del hospital, pero justo cuando llegaron a las puertas de hierro, el auto rugió a la vida. Sus neumáticos chirriaron contra el pavimento húmedo, y se fue antes de que pudieran acercarse demasiado. Hastings solo vio un vistazo fugaz, pero fue suficiente. Había un permiso de estacionamiento del hospital en el parabrisas, informó, con la respiración acelerada, pero no pude ver la cara del conductor. Antes de que pudieran intercambiar teorías, el teléfono de Puro sonó abruptamente. En la pantalla, Doctora Elizabeth Winters. Respondió rápidamente. Doctora Winters. Su voz era un pánico en silencio. Ven rápidamente. Estoy en la sala de archivos. Encontré algo en los archivos personales de Harris. Se trata de Caroline. Creo que sé quién. La llamada se cortó con un jadeo repentino irrespirable, seguido de un golpe agudo, y luego nada, solo silencio. Sin tono, sin voz, solo temor. Sin dudarlo, se apresuraron a través del hospital, el zancado generalmente elegante de Puro ahora urgente y sin restricciones. Un taxi salpicó una ola de agua de lluvia fangosa sobre sus zapatos impecables, pero no parpadeó.
Los pasillos del hospital se borraron ante ellos, hasta que llegaron a la puerta de la sala de archivos, entreabierta y susurrando una historia de violencia. Dentro estaba el caos, los archivos yacían dispersos como las secuelas de una tormenta, una silla rota de lado, fragmentos de luz fluorescente de un accesorio aplastado brillaban sobre el piso de linóleo como hielo, y debajo de él, arrugada cerca de un archivador abierto, yacía la doctora Elizabeth Winters, inmóvil, una delgada cinta de sangre bajando por su sien. «Llame a la asistencia médica inmediatamente», ordenó Puro, cayendo de rodillas a su lado. Revisó su pulso débil, pero presente. Ella estaba viva, pero apenas. La escena gritaba accidente al ojo no entrenado pero a Puro. Los ángulos, el momento y el archivo vacío le susurraban algo más: interferencia, silenciamiento. Momentos después, el personal del hospital llegó a la habitación, respondiendo a la alerta de emergencia. Entre ellos estaba el doctor Taylor. Su expresión, al principio profesional, traicionó un parpadeo de shock al ver a Puro y Hastings ya dentro. «¿Qué pasó?», exigió arrodillándose junto a Winters. Puro se levantó lentamente, y la miró con una intensidad aguda. «Eso, madame», respondió con firmeza, «es precisamente lo que pretendo descubrir». La doctora Winters estaba revisando archivos personales relacionados con Harris, y con el caso de Peterson, cuando fue interrumpida. «¿Por qué? ¿Un accidente?», preguntó Taylor, pero su voz carecía de convicción. Antes de que Puro pudiera responder, el doctor Montgomery irrumpió indignado. «Esto es inaceptable. Primero muere el doctor Harris, y ahora esto. ¿Qué hacía Winters siquiera aquí?» «Buscando la verdad», respondió Puro fríamente. «Una búsqueda que, he observado, parece cada vez más peligrosa en este hospital». Mientras la doctora Winters era cuidadosamente levantada en una camilla, Puro escaneó el suelo, y notó una carpeta fuera de lugar, abierta junto a una pila de documentos volcados. Su etiqueta decía, Peterson, C., pero estaba vacía, faltaba su contenido, tal vez robado en el mismo momento en que Winters fue dejada inconsciente. La mandíbula de Puro se apretó. Alguien no solo estaba ocultando un error, estaban borrando testigos, uno por uno, y el reloj temía, estaba marcando más rápido de lo que se daban cuenta. El archivador, una vez cuidadosamente bloqueado y lleno de documentos indexados, ahora estaba abierto como una herida en la quietud estéril de la oficina. Sus contenidos habían sido arrancados por completo, como si alguien hubiera anticipado el momento preciso de la caída de Winters y ejecutado un borrado limpio, calculado, sin archivos, sin informes, sin rastro. Las enfermeras susurraban que la habían encontrado colapsada en el pasillo, con la cabeza ensangrentada, pulso débil y los ojos muy abiertos, pero sin ver. El diagnóstico fue sombrío: una conmoción cerebral severa, posible hinchazón cerebral y vías de memoria fracturadas. Fue transferida a toda prisa a la unidad de cuidados intensivos. Su destino, incierto. Su silencio, ensordecedor. Esa tarde, el director Montgomery, siempre el estadista pulido de la política hospitalaria, convocó a Puro con la tensión de un hombre conteniendo una presa a punto de estallar. Dentro de su oficina, el aire estaba rígido con pánico contenido. «Esto ha ido lo suficientemente lejos», dijo Montgomery entre dientes, sus manos presionadas sobre el escritorio de caoba como si intentara estabilizarse. «2 incidentes principales en 2 días. Este hospital no puede permitirse este tipo de caos». Puro, inmutable, lo estudió con precisión tranquila. «Y sin embargo», dijo suavemente, «hablas de reputación, como si superara la sangre en tus pisos». La mandíbula de Montgomery se apretó, sus ojos se redujeron con el parpadeo de alguien poco acostumbrado a ser desafiado. «Estamos brindando a la doctora Winters el más alto nivel de atención». «¿Y qué hay de la atención que ofreciste a Caroline Peterson?», preguntó Puro, su voz como un bisturí, cortando limpiamente a través de la deflexión.
¿La recuerdas? El rostro de Montgomery se puso rígido, no dramáticamente, pero lo suficiente para que el ojo entrenado lo notara. Una desafortunada complicación quirúrgica, respondió tras una pausa sus palabras ensayadas. Hace años, fue manejado en privado tal vez, pero no con justicia, replicó Puro. La señorita Peterson ha vivido con parálisis desde la cirugía. Eso se siente amigable para ti. ¿Y qué hay de su hermano? Eso tomó a Montgomery por sorpresa. Su hermano, James Peterson, dijo Puro sin titubeos, quien ahora merodea por tus pasillos por la noche buscando respuestas en las sombras, porque tu junta compró silencio a la luz del día. Montgomery palideció, sus dedos temblaron. Fue contratado a través de una empresa externa. No tenía idea, pero sabías que Caroline no podía firmar los documentos de liquidación, ¿no? Poirot continuó, con los ojos estrechándose. Su condición después de la cirugía lo hizo imposible, y sin embargo la junta continuó. La incomodidad del director creció y en ese silencio, Poirot se inclinó más. Cuéntame sobre el papel de la doctora Taylor. No digas mínimo. Ella ayudó durante el procedimiento, procesó el papeleo, nada más, y sin embargo ahora, con un rastro de vidas en ruinas detrás de ella, está siendo promovida. Montgomery revisó su reloj con los dedos temblorosos. La Junta cree que es mejor para la moral, para la estabilidad. Oeste para enterrar la verdad más profundamente, murmuró Poirot. Esa noche mientras los pasillos resonaban con escalones apagados y la tensión de un hospital al borde, Poirot encontró a la enfermera Barrow sola en el salón del personal, su café intacto, los hombros tensos. ¿Estuviste presente durante la cirugía de Caroline Peterson? ¿No?, preguntó suavemente. Ella no respondió de inmediato. Luego apenas por encima de un susurro. Sí, fue rutina, hasta que no lo fue. ¿Qué pasó? Poirot presionó. La verdad, enfermera. Puede ser la única cura que queda. Su voz se rompió ligeramente. Fue la doctora Taylor. Calculó mal la anestesia, demasiado rápido, y la fingida demasiado tarde. Intentó revertirlo, pero se corrigió en exceso. Caroline convulsionó. El doctor Harris tomó la culpa. ¿Por qué? Porque sabía lo que pasaría si corría la voz. Taylor estaba protegida, su familia, la junta, todos cerraron filas. Fue presionado, se sacrificó para mantener intacta la reputación del hospital, lo destruyó, y ahora está muerto. Y Winters casi se unió a él, dijo Poirot solemnemente. ¿Cuántos más deben caer antes de que la podredumbre sea expuesta? Afuera la lluvia comenzó a rayar las ventanas, como una tormenta de limpieza por venir. Fotografías enmarcadas de Caroline, antes de la tragedia, adornaban cada pared del modesto piso de James Peterson, como ecos congelados de un momento más brillante, vislumbres de una mujer joven, enérgica, atrapada a mitad de camino, sus ojos danzando con ese tipo de ambición feroz y calidez que solo poseen quienes aún creen en los mejores amigos. En cada cuadro, se paraba al borde de un futuro prometedor, su pasión por la fisioterapia evidente en cada expresión, hasta que una operación fatídica redujo esa promesa vibrante a una devastación callada. Ahora, su sonrisa se demoraba, como un fantasma que no se soltaba. Mientras Poirot y Hastings se movían rápidamente por los corredores sombríos del hospital, sus pasos agudos contra las losas, el aire nocturno helado tiraba de sus capas, y el silencio entre ellos estaba lleno de preocupación. Hastings, incapaz de contener la turbulencia de sus pensamientos, finalmente habló, su voz cargada de urgencia. Poirot, una posibilidad preocupante me golpeó, dijo, sus ojos moviéndose hacia la oscuridad de las ventanas del hospital, donde los secretos aguardaban tras el vidrio estéril. Supongamos que fue la doctora Taylor quien cometió el error quirúrgico, y el doctor Harris la encubrió, por lealtad o presión, pero ahora, con Taylor cerca de una promoción, y si Harris no pudo vivir con la mentira,
Poirot se desaceleró levemente, su mente afilada ya conectando hilos invisibles. Oui mon ami, el momento, ya no se siente accidental, su muerte, no fue posibilidad, fue consecuencia. Tal vez Harris finalmente estaba listo para hablar, y alguien se aseguró de que nunca tuviera la oportunidad. En ese instante, el teléfono de Poirot vibró como una sacudida eléctrica a través de la tensión. La pantalla se iluminó con el nombre James Peterson. Respondió de inmediato. Al otro extremo, la voz de James temblaba, con una mezcla de miedo y resolución imprudente. Acabo de recibir una nota anónima, sin firma, solo instrucciones. Dice que venga a la azotea del hospital esta noche. Promete decirme la verdad sobre Caroline. Todo. El tono de Poirot se volvió urgente. Monsieur, no debes ir solo, es demasiado peligroso. Vamos a encontrarte, pero la línea ya había muerto. James había tomado su decisión. En cuestión de segundos, Poirot y Hastings corrían hacia el ala este. Su urgencia cortaba la quietud de la noche como un cuchillo. El cielo se había oscurecido a un tono casi negro, tragándose las estrellas, mientras, sobre ellos el hospital se alzaba como una bestia dormida, plagada de secretos. Las luces superiores parpadeaban cuando pasaban, lanzando sombras irregulares que danzaban como espíritus inquietos. Entonces, al doblar la última esquina, ambos se detuvieron súbitamente. Una figura se encontraba en el borde de la azotea, silueteada contra la luz plateada y misteriosa de la luna. Por un segundo, el mundo contuvo el aliento, luego, la figura se desplomó, siguió un terrible silencio, luego, crack, un choque hueco y escalofriante resonó por los terrenos, corriendo al lugar debajo de la repisa. El estómago de Hastings cayó, pero lo que encontró no fue un cadáver, era un maniquí médico destrozado, del tipo utilizado para entrenamiento en RCP, con extremidades de plástico grotescamente extendidas, sus ojos sin vida, sin mirar nada. Esto no fue un accidente, murmuró Poirot oscuramente, fue teatro, una actuación con un solo objetivo, terror. Empujaron la entrada lateral y subieron las escaleras de servicio, cada peldaño de metal gimiendo bajo su urgencia, las luces fluorescentes parpadeando como una advertencia. La puerta de la azotea se abrió lentamente, revelando a James, de pie cerca del parapeto, pálido, respiración inestable, los ojos muy abiertos por la conmoción. Monsieur Peterson, llamó Poirot con suavidad, acercándose. ¿Estás herido? James negó con la cabeza, pero su voz temblaba. No había nadie cuando llegué, solo ese muñeco, parado cerca del borde. Una nota estaba clavada en su pecho. Le entregó el trozo arrugado de papel, los dedos helados, las palabras, garabateadas en una letra frenética, casi rabiosa, decían: la próxima vez serás tú. James continuó, la voz apenas un susurro. En el momento en que tomé la nota, alguien empujó al maniquí, me giré, pero quien fuera, ya se había desvanecido, sin sonido, sin pasos. Hastings escaneó el perímetro de la azotea. Tenían que usar una salida, a menos que todavía estén aquí. La mirada de Poirot barrió la oscuridad, los ojos sondeando las sombras, sin atreverse a respirar más. Regresaron a su habitación de hotel, un lugar tranquilo, con cerraduras seguras, y una vista de la ciudad que ahora se sentía mucho menos pacífica. Poirot dobló la nota con cuidado, su ceja fruncida, cavilando con gravedad. Si están tratando de asustarte, significa que estás rodeando la verdad. La muerte de Harris, el ataque a Winters. Ahora esto, todos los hilos de la misma raíz podrida. La doctora Taylor, sugirió Hastings, ella puede ganar más, y la enfermera Barrow confirmó que cometió el error fatal. Quizás, murmuró Poirot, su voz pesada con sospecha. Taylor puede ser una pieza, pero alguien más está moviendo el tablero, y estamos siendo probados. A la mañana siguiente, con el peso del nuevo peligro presionando como una tormenta,
Poirot aseguró una reunión con el Dr. Montgomery. Arrancar el impacto. Montgomery, he pasado la noche revisando todo lo que hemos descubierto, y debo confesar, cuanto más reflexiono, más las inconsistencias en el caso de Peterson me perturban. Pero lo que más me preocupa, es el silencio que los rodea. Un silencio demasiado limpio, demasiado completo, y completamente antinatural. Por primera vez, la expresión de Montgomery se agrietó. Un parpadeo de inquietud pasó detrás de su comportamiento pulido, y Poirot supo, en ese momento preciso, que finalmente estaban golpeando el nervio correcto, y que las paredes alrededor de la verdad comenzaban a temblar. Los dedos del Dr. Yousaf temblaron muy ligeramente cuando cerró la carpeta. El ruido sordo del papel contra el cuero fue mucho más pesado que su contenido. Su voz salió recortada, vigilada, como si se hubiese ensayado a puerta cerrada. Eso es todo lo que puedo compartir oficialmente, dijo, pero la tensión en su tono traicionó las líneas de fractura internas que estaba tratando de enmascarar. El inspector Reyaz, sentado frente a él con una calma desconcertante, se inclinó hacia adelante lo suficiente como para apretar la soga del silencio, y extraoficialmente, preguntó, los ojos estrechándose, ¿qué diría la Junta si saliera a la luz que la doctora Selina Ahmed, no la doctora Basir, fue quien falló en la operación de Farah Rizvi? O que esta verdad fue fregada meticulosamente durante las negociaciones de compensación para proteger su imagen. La cara de Yousaf se drenó de color, su boca trabajó sin sonido antes de lograr, eso no es, pero la voz de Reyaz lo cortó, suave pero inmóvil. La enfermera Jalema confirmó la discrepancia, y el doctor Cambran hizo una pausa, viendo a Yousaf retorcerse. Encontró evidencia de apoyo en los archivos privados de Basir, registros que ahora están curiosamente desaparecidos. El silencio colgaba grueso entre ellos, hasta que los hombros de Yousaf cayeron derrotados, el peso de los años presionando hacia abajo. Fue complicado, dijo finalmente, su voz encogiéndose de culpa. Selina mostró una promesa extraordinaria brillantez, de verdad. Su padre financia casi la mitad de nuestras instalaciones de investigación. Nuestro ala de oncología lleva su nombre. Si perdiéramos su respaldo, el hospital se derrumbaría. Hicimos un juicio que dejó el cuerpo de una mujer joven arruinado, y un buen hombre en una tumba, dijo Reyaz con frialdad. No era tan blanco y negro, insistió Yousaf, los ojos suplicando ahora. Farah recibió el mejor tratamiento posterior a la operación. El acuerdo fue considerable, pero la conciencia no se cura con cheques, respondió Reyaz bruscamente. Y ahora Basir está muerto. ¿Cuándo comenzó a luchar con su silencio? Hace poco más de un mes, admitió Yousaf. Comenzó a retirarse. Dijo que la mentira lo estaba envenenando. Cuanto más cercana Selina se llamaba responsable de la cirugía, peor fue. Amenazó con revelar todo. La voz de Reyaz bajó al borde de una cuchilla. Y Selina, furiosa, dijo que arruinaría todo lo que habían construido juntos. Yousaf pasó su mano por el rostro, usado por años de complicidad. Él acordó llevar la culpa. Pensamos que el secreto moriría en silencio. Nos equivocamos. Cuando Reyaz y el inspector Navid salieron de la oficina, el pasillo se extendió ante ellos como un túnel sin luz. Si Basir estaba listo para hablar, murmuró Navid, Selina tenía todas las razones para asegurarse de que nunca lo hiciera. A media tarde, llegó la palabra. Lo sabía, sospechaba que Selina había saboteado deliberadamente la cirugía, no por incompetencia, sino para silenciar a Farah. El ceño de Reyaz se frunció. ¿Por qué iría tan lejos? Eran compañeros de lote, susurró Cambran, las palabras costándole esfuerzo. Ella hizo trampa, sobornó a un examinador, incluso intercambió registros de rotación. Si eso salía a la luz, su carrera entera habría terminado antes de empezar. Así que eliminó la amenaza.
murmuró Reyaz. Permanentemente. Bashir iba a revelarlo todo, continuó Kamran. Iba a hablar, esta noche, en su ceremonia de nombramiento. Quería redención. Dijo que era la única forma de expiar. ¿Y el diario, robado? Susurró Kamran con amargura. Alguien irrumpió en mi oficina justo después de que me atacaron. Esa noche, en el aislamiento de la suite de su hotel, Reyaz pasó lentamente, atormentado por capas de traición y ambición, en el periódico que había ignorado anteriormente. Honor, pero el susurro de Reyaz fue más frío que el aire del invierno. No eran solo colegas, ni siquiera eran solo compañeros de clase, eran rivales, y los rivales dejan heridas mucho más profundas que las que cualquier bisturí puede causar. A medida que las puertas de la sala de juntas se cerraron con un ruido sordo, la atmósfera dentro de la gran estructura, casi como catedral del Instituto Médico de San Cecilia, se volvió grave, el tipo de silencio pesado que desciende justo antes de que estalle la tormenta de la verdad. Las paredes, con paneles de caoba profunda y alineadas con retratos que parecían juzgar cada alma en la habitación, le daban al lugar el aire de una sala del tribunal. Pero si alguna vez la justicia residió allí, hacía mucho que la había abandonado. El inspector Reyaz intervino. Sus ojos escaneaban cada rostro sentado alrededor de la enorme mesa ovalada, algunos ansiosos, otros desafiantes, y otros demasiado tranquilos, como si creyeran que la manta de mentiras envuelta a su alrededor aún era suficiente para mantenerlos calientes. Su presencia no era la de un investigador típico, era la entrada de un hombre que había venido a desenterrar la verdad, sin importar a quién enterrara. En la cabecera de la mesa, la doctora Selina Ahmed, equilibrada, compuesta, e inquietantemente elegante en su traje de seda azul marino, el cabello recogido con un clip dorado, su mirada fresca e ilegible. Frente a ella, el señor Said Rizvi, hermano de Farah Rizvi, su rostro cargado de dolor, pero sus ojos llenos de una tormenta que solo podía ser silenciada por la venganza. El doctor Montgomery, una vez pilar del instituto, ahora se sentaba como una figura vacía, apenas sombra de su antiguo ser, y a su lado, la enfermera Halema, recta, compuesta, pero con los labios temblando muy ligeramente, como si un secreto largamente reprimido estuviese por surgir. El inspector Reyaz rompió el silencio con la tranquila precisión de un cirujano. No estamos reunidos aquí para una ceremonia, estamos aquí para llevar a cabo una autopsia sobre la verdad, una que fue asesinada hace 5 años en el Teatro Operativo 3. Lo que sucedió ese día no solo rompió una médula espinal, fracturó la conciencia de esta institución. Doctor, Selina, interrumpió rápidamente. If this is about Dr. Bashir's death. Reyaz levantó la mano para detenerla. No, doctora Selina, no se trata solo de la muerte de Bashir, se trata del sistema que manipuló, de las vidas que pisoteó y del silencio que compró. Se volvió hacia la enfermera Halema, cuya cara palideció, pero cuya voz, aunque temblorosa, llevó el peso de la verdad reprimida. El doctor Bashir no dirigió esa cirugía, susurró. Era la doctora Selina. Hizo la incisión final, cometió el error. Cuando se dio cuenta, ordenó que las notas quirúrgicas fueran alteradas. Me dijeron que me quedara callada, dijeron que la situación de Farah sería manejada. Siguió un silencio frío y agudo, como si alguien hubiera succionado el aire de la habitación. Luego, el doctor Kamran, ahora en una silla de ruedas, pero más recto en espíritu que la mayoría, avanzó hacia adelante, su voz quebrada por un propósito firme. El doctor Bashir me dio su diario antes de morir. Cada detalle estaba allí, como Selina falló en la cirugía, como Farah se enteró de su investigación falsificada y la amenazó con exponerla. Esa noche, Farah la confrontó. Selina le rogó que permaneciera en silencio por el bien del hospital, su carrera, su legado. La voz del señor Rizvi se cortó como el vidrio. Entonces,
¿Por qué Bashir se quedó callado por tanto tiempo? Reyaz lo miró directamente, porque pensaba que el silencio podía salvar lo poco que le quedaba. Pero la culpa devora a un hombre lentamente. Iba a exponer todo en la ceremonia de promoción de su hermana. Esa misma noche fue encontrado muerto. Causa oficial, sobredosis, caso cerrado. Pero el informe de toxicología contaba otra historia, una historia con etorfina, una droga que no es fácilmente accesible, una droga que proviene del hospital. La doctora Selina se puso de pie, su compostura ahora agrietada, la voz afilada. Todas estas son solo teorías, especulaciones circunstanciales. Reyaz deslizó una fotografía sobre la mesa. Esto, dijo, es de una conferencia médica. En la esquina, vemos a Farah con una unidad flash, la misma que encontramos en el casillero del Dr. Bashir. Contiene un borrador de correo electrónico no enviado, un mensaje a la Junta, exponiendo sus resultados clínicos falsificados. Nunca lo envió, porque murió en un accidente después. Un silencio sofocante cayó sobre la habitación. La cara de Selina, ahora drenada de color, traicionó los primeros signos de miedo bajo su calma experta. Pero Reyaz no había terminado. Sus palabras finales aterrizaron como un veredicto. No solo destruiste una carrera, o el futuro de un paciente, mataste la verdad. Y ahora, esa verdad se convertirá en la base de tu caída. Esta noche, cuando subas al escenario para aceptar tu promoción, yo también estaré allí, pero no te entregaré una medalla, te entregaré una justificación. A medida que la atmósfera estéril e iluminada por fluorescentes de la sala de juntas del hospital se espesaba con una inquietud casi sofocante, la tensión finalmente se rompió con la entrada lenta y deliberada del detective Hassan Malik, un hombre cuya reputación por descubrir las verdades más oscuras lo precedía. Vestido con una gabardina empapada por la lluvia, sus ojos escanearon la habitación como un depredador que analizaba una guarida de presas temblorosas. La pesada puerta de roble se cerró detrás de él, sellando la habitación en un silencio opresivo. Alrededor de la larga mesa pulida, la élite del hospital, cirujanos delgados, jefes administrativos, directores de la Junta, todos enmascarados en una compostura forzada, sus manos dobladas, sus ojos cautelosos, pero ninguno realmente preparado para la revelación que estaba por desarrollarse. Hassan se movió sin prisa, colocando una fotografía desgastada en el centro de la mesa. Era una mujer joven, sonriendo en un patio iluminado por el sol, flanqueada por compañeros de clase durante sus días en el Karachi Medical College. La sala se endureció colectivamente cuando su voz sonó, baja y deliberada. No se trata de sospecha, se trata de patrones, patrones que apuntan hacia la intención, y el pasado tiene una forma de sangrar en el presente. Todos los ojos se volvieron hacia la doctora Anaya Sherazi, la estimada neurocirujana del hospital, cuyo registro impecable había sido considerado intocable durante mucho tiempo. Su expresión se agitaba, casi imperceptible, pero suficiente para traicionar un temblor bajo la superficie. Trataste a Zara Feroz hace solo 2 meses, dijo Hassan. Un joven paciente cuyo caso fue manejado con urgencia anormal, supervisión mínima y una decisión quirúrgica que la dejó paralizada. ¿Por qué no revelas tu historia académica compartida? Antes de que ella pudiera desviar, la doctora Walid, el hermano de Zara y un respetado patólogo forense, intervino, su voz no sacudiéndose con miedo, sino con ira, porque quería silenciarla. Zara descubrió datos falsificados en la tesis del último año de Anaya, manipulación de investigación que podría haber arruinado su carrera antes de que comenzara. El tono de Anaya permaneció compuesto pero agudo. Esa acusación es absurda. Zara tenía una enfermedad degenerativa rara. Su resultado fue desafortunado, pero médicamente esperado. Hassan levantó una ceja, recuperando un documento doblado del bolsillo de su abrigo,
un análisis independiente de los escaneos de resonancia magnética de Zara, excepto que esto sugiere lo contrario. Su trauma espinal era preciso, deliberado, ejecutado con el tipo de delicadeza que solo alguien con su experiencia podría realizar. Sus síntomas reflejan daño localizado, no un deterioro genético. Un silencio aturdido se estableció, hasta que el profesor Mehmood, ex-mentor de Anaya, habló con una convicción tranquila. Zara me confió antes de la cirugía, dijo que Anaya la había advertido, estaba aterrorizada, pero decidida a exponer la verdad. De repente el aire se volvió eléctrico. Anaya se puso de pie, su silla raspando contra el piso de mármol, su comportamiento pulido comenzó a desmoronarse. Estamos realizando juicios basados en rumores ahora, es así como se destruyen reputaciones. Pero antes de que alguien pudiera responder, las luces en lo alto parpadearon violentamente, y luego con un pop audible, toda la sala de juntas se sumergió en la oscuridad. Gritos de confusión estallaron. Una silla fue derrocada. Alguien gritó, y en medio del caos, un gran jadeo de dolor, luego silencio. Segundos después, las luces de emergencia zumbaron a la vida, lanzando un misterioso tono amarillo sobre las caras sacudidas de los presentes. Donde Anaya se había quedado momentos antes, nada, ella se había ido. En su lugar yacía un bisturí, manchado de sangre, y a su lado, un vial vacío marcado Neuromidex, un agente paralítico raro que, una vez metabolizado, no deja traza química. La voz de Hassan cortó el aturdido silencio. Nadie se mueve. Ella todavía está en el edificio. Sus ojos estaban fríos con propósito. Sherazi no huye sin un plan, ni sin borrar sus huellas. La doctora Walid, visiblemente pálida, susurró con voz ronca. El archivo forense. Zara envió archivos de respaldo allí, copias de los datos manipulados en caso de que algo le sucediera. Hassan asintió sombríamente. Entonces, ahí es donde ella va. En cuestión de minutos, se activó el sistema de seguridad del hospital. Puertas selladas, corredores bloqueados, guardias armados fueron enviados a los subniveles. En algún lugar debajo de la fachada prístina de los pisos superiores de la institución, comenzó una búsqueda desesperada, un último capítulo en una historia de traición e encubrimientos, y una ambición académica que se había torcido en algo monstruoso. En las entrañas silenciosas del hospital, donde hileras de gabinetes cerrados ocultaban décadas de verdades olvidadas, Anaya Sherazi destruiría la evidencia que la perseguía, o sería consumida por ella. El precio del silencio, después de todo, aún no se había pagado por completo, pero la deuda vencía. En el tenue y estéril corredor del sótano del hospital, donde el zumbido de las viejas luces fluorescentes apenas iluminaba las paredes desconchadas, el inspector Adel Mirza se movía con un propósito, flanqueado por dos guardias de seguridad, y por el doctor Nawal Qureshi, el experto en ciberseguridad del hospital, quien había estado investigando tranquilamente los datos sospechosos vinculados al doctor Samar Zubairi. El reciente interrogatorio, realizado arriba, había revelado una verdad escalofriante. Samar no solo había tratado de destruir la evidencia física, su objetivo final era borrar todos los rastros digitales de sus crímenes. Cuando se acercaron a la sala de registros, la escena confirmó sus peores miedos. El teclado electrónico estaba dañado, su carcasa forzada, los delicados cables derramados, y una herramienta en miniatura dejada atrás, como si se burlara de ellos. Alguien había pasado por alto el sistema expertamente. Al forzar la puerta abierta, encontraron a Samar sentada con calma en la terminal del archivo, su rostro inquietantemente sereno. Junto a ella, un vaso de agua medio vacío, y un recipiente abierto de sedantes, indicadores claros de lo que estaba a punto de desarrollarse. Llegas tarde, dijo, su voz extrañamente tranquila. Los registros se han ido, y en unos 4 minutos, así lo estaré yo. Nawal dio un paso al frente con alarma. Samar,
¿Qué tomaste? Pero Samar solo ofreció una sonrisa débil y fría, lo suficiente como para ahorrarme la desgracia de los juicios y los titulares. Construí mi legado. Me niego a verlo arder. El inspector Adale se acercó, su voz estable firme. Mataste al doctor Reman cuando amenazó con exponer tu investigación fraudulenta, y saboteaste deliberadamente la recuperación vocal de Caroline Hashmi, después de su cirugía, para que no pudiera decir la verdad. La sonrisa de Samar no se desvaneció. Reman era un cobarde, dijo con desdén. Se benefició de mis estudios manipulados durante años, pero desarrolló conciencia cuando la jubilación se acercaba. Y Caroline, ella fue colateral. Nunca quise que llegara tan lejos. También atacaste al doctor Mayra, agregó Nawal, su voz teñida de dolor, porque encontró las notas escritas a mano de Reman, notas que demostraban tu manipulación de datos. Samar asintió lentamente. Solo tenía la intención de dejarla inconsciente, pero la mesa de vidrio, los accidentes suceden. Su respiración se hizo superficial, su compostura comenzaba a resbalar, pero el desapego frío en su voz permanecía. Siempre he sido minuciosa. Momentos después el equipo médico de emergencia se apresuró, pero ya era demasiado tarde. Samar había planeado incluso su final. Con precisión, vivió lo suficiente para entregar una confesión completa. Había asesinado al doctor Reman utilizando una inyección fatal de cloruro de potasio durante la noche de la ceremonia de premiación del hospital, organizando la escena para que pareciera un suicidio. Uno por uno, las piezas cayeron en su lugar. La junta del hospital, al darse cuenta de que su silencio ya no podía protegerlos, lanzó una investigación completa sobre los casos quirúrgicos pasados de Samar, y estableció un fondo de compensación para los pacientes, comenzando con Caroline Hashmi. Por primera vez el hospital reconoció su parte en ocultar la verdad. 2 meses después, a medida que la nieve final se derretía, y las primeras señales de primavera se deslizaban por la ciudad, el inspector Adale se preparaba para una nueva asignación en Bruselas. Esa misma mañana, 2 cartas llegaron a su piso en Londres. Una era del hermano separado de Samar, un poco de la oscuridad que ella había albergado. La segunda, era de Caroline Hashmi. Escrito a mano, sincero, la verdad duele pero el silencio come el alma. Me devolviste la voz, gracias. A medida que el suave zumbido de la ciudad, fuera de su ventana, se desvanecía en la quietud de la noche, un golpe silencioso reverberó a través del estudio del detective Karan Malhotra, el tipo de golpe que señala no solo la llegada de las cartas, sino también el cierre de un capítulo, uno que había costado demasiadas vidas. 2 sobres yacían frente a él, su contenido pesado con la emoción de la resolución, y el peso persistente de la amarga verdad. La primera, en cursiva ordenada y fluida, llevaba la dirección de retorno inconfundible de un centro de rehabilitación en Edimburgo. Era de Samuel Blake, el hermano de la fallecida doctora Elina Blake, cuya obsesión retorcida la había llevado a extremos asesinos. La carta de Samuel era un pequeño parpadeo de esperanza en medio de los restos. Escribía con un profundo sentido de gratitud por el acuerdo que había proporcionado el cuidado de Caroline Ward, tratamientos especializados, y un plan de terapia del habla a medida, que ya había comenzado a mostrar un progreso notable. La recuperación de Caroline fue milagrosa. Su discurso, una vez perdido, comenzaba a regresar, aunque el daño a su médula espinal era permanente, y su habilidad para caminar nunca sería restaurada. Las cicatrices emocionales que una vez cargaron su alma, comenzaban a desvanecerse. En sus palabras, la agonía de su pasado había sido reemplazada por una esperanza renovada, un feroz deseo de reclamar una vida que le había sido robada. Y aunque Caroline nunca volvería a caminar,
Su espíritu había sido reavivado por la justicia que finalmente se había servido, por muy tarde que fuera. El segundo sobre fue una sorpresa. Su elegante guión pertenecía a la doctora Marianne Cross, la sobreviviente de la trama mortal de Elina, que de alguna manera había escapado del alcance de la muerte, después de ser atacada por la misma mujer que una vez había llamado colega. La doctora Cross había sanado no solo física, sino también mentalmente, y su rápida recuperación la había llevado a su nombramiento como jefa interina de cirugía en el Ashcroft General. Sus palabras, cortas pero poderosas, golpearon a Karan en su núcleo. Karan, el silencio puede proteger la reputación pero estrangula la verdad. Su coraje nos recordó que la justicia exige luz, no consuelo. Nos mostró que el precio del silencio se paga en vidas. El peso de sus palabras permaneció en la habitación cuando Karan se sentó en silencio, absorbiendo la extensión total de la conclusión del caso. Colocó ambas cartas en el cajón de su escritorio con una sensación de finalidad. Una sonrisa satisfecha, pero sombría, se enroscó en las comisuras de sus labios. La verdad había surgido. No importaba cuán cuidadosamente Elina hubiera tratado de enterrarla. Cada hilo de engaño, cada mentira, cada manipulación calculada, se había desenredado al final, aunque el daño causado en su paso nunca se desharía por completo. Karan ajustó sus gemelos mientras miraba su reflejo en el espejo, y el silencioso murmullo de método e instinto, nunca mienten, escapó de sus labios. Siempre había sabido que el camino hacia la justicia nunca era recto ni fácil, pero la mente, cuando está perfeccionada y enfocada, puede encontrar su camino incluso a través de la niebla más densa de mentiras. Más tarde esa noche, cuando Karan compartió una última cena con su amigo y colega de confianza, Arab, antes de su partida a París, se encontró reflexionando sobre la escalofriante psicología que había llevado a la doctora Elina Blake al punto de asesinato. Ella no mató por un lapso de razón momentáneo, Arab, dijo, con voz estable pero teñida de un dolor tranquilo. Ella mató por un miedo sofocante, el temor de que el imperio que había construido se desmoronara. Cada verdad que amenazaba con exponerla era otro ladrillo que tenía que derribar, para mantener su mundo intacto. Arab se recostó, sus ojos nublados con comprensión. Los que tienen más que perder, son los que harán cualquier cosa para protegerlo. Cualquier cosa. Karan asintió lentamente, su mirada a la deriva hacia las calles oscuras afuera. Las estrellas distantes parecían tan lejanas, testigos silenciosos de la lucha siempre presente entre la verdad y el engaño, la justicia y la conveniencia. Para Karan el caso se había cerrado, pero sabía que el mundo siempre presentaría nuevos misterios, nuevos peligros, nuevas mentiras, nuevas caras que se esconden en las sombras. Pero por esta noche, mientras estaba sentado con Arab, una tranquila sensación de paz se asentó sobre él. Siempre habría más batallas por luchar, pero por ahora, el detective se permitió el raro lujo de saber que, solo esta vez la verdad había prevalecido. Las pequeñas células grises habían hecho su trabajo. Mañana surgirían nuevas preguntas, los nuevos rompecabezas tomarían forma, pero esta noche, Justice finalmente había encontrado su equilibrio, y la verdad se había permitido respirar libremente una vez más.